Cuando llegó este virus, el COVID-19, yo me trato de poner en el lugar de ustedes y la verdad es que debe haber sido súper difícil, un virus desconocido, eh, con poco tiempo de experiencia, si estamos hablando que empezaron a conocerlo en el mundo en octubre, eh, y de repente nos surgen millones de preguntas, o sea, ¿qué tan agresivo es este virus? ¿Cuál es su mortalidad? Y entre medio íbamos a escuchar una información que era bien contradictoria, no es menos que una gripe, es como una gripe, no, parece que es más severo que una gripe, no, resulta que es mortal, se contagia poco, se contagia mucho, y así, de una información a otra, nos tuvimos que ir conociendo un poco con este virus, pero la cantidad de dudas fue enorme para ustedes y también para nosotros. ¿Podemos salir? ¿No podemos salir? ¿Tengo que tomar algo? ¿Qué hago con mi tratamiento? O sea, si yo les pusieron la cantidad de preguntas que me han hecho hasta ahora y llenamos la pantalla. Y por otro lado, también quiero contarles un poco de la visión de lo que nos pasó a nosotros. Nosotros tampoco conocíamos este virus y tenemos la ventaja de que partió en el hemisferio norte. Entonces tenemos un poco la experiencia de esos países que partieron antes como para sacar algunas conclusiones, porque los del hemisferio norte cuando partieron no tenían ninguna información. Y así, en la medida que íbamos recibiendo información, se fueron acordando entre los distintos grupos las recomendaciones. Y si yo leo las recomendaciones, por ejemplo, que se publicaron el día 1 a las que están hoy día, la verdad es que día a día van cambiando. Porque la evidencia es distinta, porque la pandemia día a día es distinta. Antes podían haber contagiado. Ahora tenemos que pensar que la mayoría de las personas pueden estar contagiadas. Entonces va cambiando un poco la rigurosidad de las medidas que debemos tomar. Esto para contarle, dentro de nuestra locura de reuniones de mañana, tarde, el último paper que salió, reuniones con los españoles que nos han ayudado mucho, con los grupos italianos, esto es anoche, la Sociedad Médica, hay un perrito, de la Sociedad Médica hasta altas horas de la noche, participando con todos los neurólogos del país en una reunión de la sociedad, revisando nuevamente, semana a semana, día a día, la nueva evidencia y las recomendaciones y en qué nos basamos, para poderles a ustedes contestar sus dudas, pero no es fácil, no es fácil, pero de a poco hemos tenido cada vez más evidencia. Entonces, ¿qué quiero yo? Mostrar la evidencia, y por otro lado, saber interpretar esta evidencia que va a ser la base de las indicaciones y recomendaciones. Y les puse esta frase que está acá, que yo no alcanzo a ver porque me tapa muy... Me gusta mucho en relación a la estadística. Dice, la estadística es una ciencia que muestra que si mi vecino tiene 2 coches y yo ninguno, los 2 tenemos uno. Entonces sí, necesitamos la estadística, necesito los números, necesito saber cuántos infectados, qué factores de riesgo ya están completamente reconocidos, cuáles no. Pero los números puros, si no van acompañados de un análisis, pueden llevarnos a alguna sensación equivocada y a tomar medidas equivocadas. Entonces yo les voy a mostrar lo que hay y cómo lo interpretamos en base a qué recomendamos. Acá, lo primero, coronavirus. Coronavirus es una familia de virus. Esto es una microscopía electrónica. Este es el virus visto realmente a través de un microscopio muy poderoso. Y hay evidencia que efectivamente se llama coronavirus porque tiene una coronita alrededor. Cuando esto partió la pandemia, me llamó un conocido muy amoroso y me dice, esto del coronavirus es un complot internacional. ¿Por qué? Mira, me dijo, yo acabo de encontrar un limpiador que compré hace 2 años. El limpiador dice que mata coronavirus. El virus no es nuevo, esto es un complot de, no sé, los marcianos, los chinos, etc. En realidad, su historia estaba bastante entretenida, pero lamentablemente tuve que contarle que los coronavirus conviven con los seres vivos, animales, y algunos pueden pasar a los seres humanos ya desde hace miles de años, durante la evolución de la humanidad. Muy pocos pasan al ser humano, y la mayoría provocan una infección muy leve, que es el resfrío. Si vamos a 5 años atrás y testeáramos a todas las personas resfriadas, por resfrío común y corriente, el 30% de estos resfríos es causado por el coronavirus.
por ahí en la historia han aparecido algunas subfamilias que tienen un comportamiento distinto, no tan benigno como la mayoría del coronavirus, como fue el SARS o el MERS en China y Medio Oriente, que causaron cuadros de gripe más severa y con mortalidad. Y ahora aparece este nuevo coronavirus, que se llama COVID-19, como ya todos saben. La información que tenemos, alguna la tomamos de la experiencia con las infecciones más severas previas, y estamos en la actualidad juntando los datos de la experiencia de los distintos centros que ya han pasado por sufrir de infección. Lo rápido que ha sido esta línea de tiempo, pueden ver, el primer reporte fue el día 8 de diciembre, ya, que fue esto de China, ya, me tapa un poco, el 11 de febrero teníamos las primeras reportes en Latinoamérica, el 11 de marzo se declara pandemia, a Chile, si no me equivoco, llegó la primera semana de marzo. Y de ahí hasta ahora, que han pasado 2 meses, la realidad ha sido impresionante. Hemos tenido un crecimiento importante, tanto de los casos sintomáticos, asintomáticos, también de los enfermos graves y de los fallecidos. Si bien al comienzo, al ser una curva que se inclinó lentamente, la cantidad de fallecidos ha sido menor en otros países en que el contagio fue muy alto en su comienzo, la verdad que ahora no sabemos si estamos partiendo el inicio de la curva con su pico de contagio, si estamos en la mitad, si estamos terminando, y eso nos llama a estar muy atentos a lo que va pasando día a día. Ya tenemos acá, estos datos son de lunes, aparecen 46.000 contagiados, y ya hoy día los datos hablan de más de 50.000 contagiados. Lo mismo, el número de fallecidos ya son más de 500. Todo concentrado sobre todo en la región metropolitana, pero el resto de las regiones no están libres. Algunas tuvieron, las características del país pudieron tener evoluciones distintas. O sea, hubo ciudades como Temuco, que hizo un pico mucho más precoz, y ahora nos está tocando a nosotros en Santiago. Y aquí me gustaría que ustedes, cuando escuchen los noticieros, los matinales, sepan la diferencia entre infectado, enfermo y mortalidad, porque uno tiende a confundirse. Las personas infectadas son todas las cuales tienen el coronavirus, de los cuales hay asintomáticos y sintomáticos. Si nosotros vamos a la estadística de nuestro país, fíjense en esto, los casos infectados son la mayoría entre 20 y 50 años. Entonces, esa idea que teníamos de que esto afecta a solamente los ancianos es un error. Esto afecta, y miren acá, hay menores de 4 años que han sido infectados. ¿Ya? Entonces estamos en un grupo de riesgo de infección, nosotros, la mayoría de nosotros. Lo que pasa que a mayor edad, sobre todo más de 60 o 65 años, dependiendo en qué país estemos, la cantidad de infecciones graves, de riesgo tal y de mortalidad es mayor. O sea, la posibilidad de morir es mayor en el adulto mayor, pero la posibilidad de infectarse, estamos todos expuestos a infectarnos. Sobre todo, la evolución la va a marcar las condiciones preexistentes. Tengo yo enfermedades cardiovasculares, la diabetes, enfermedades respiratorias crónicas como el asma, si soy hipertenso, si tengo antecedentes de cáncer. Si miramos todas las personas que se han infectado, hay un 30% que son asintomáticos. ¿Ya? No son la mayoría, pero es un porcentaje importante que no tienen en ningún momento del contagio síntomas, pero que no podemos desconocer porque estos están contagiando. Y el contagio puede ser mortal para otra persona. Después tenemos la mayoría que hacen una infección moderada, tipo gripe, y después tenemos una minoría que llega a ser hospitalizado, incluso intubado con riesgo vital y puede llegar a morir. Este último gráfico del lado derecho muestra lo que nosotros tenemos grabado a fuego en la mente, que esto afecta a los mayores de 60 años. No, mata más a los mayores de 60 años, pero infecta a toda la población, más las edades medias. Este gráfico es para mostrarle lo
mismo que les había comentado, mayoría de los casos leves, un resfrío, una gripe, 14% necesitan ser hospitalizados y 5% estado crítico, riesgo vital. ¿Cómo es la evolución? Yo me expongo al virus, mi sistema inmune trata de defenderse del virus, hago síntomas que son leves, o no hago síntomas si mi sistema innato es capaz de controlar el virus, y después viene mi sistema inmune adaptativo, que si tiene una adecuada respuesta es capaz de resolver la infección y eliminar el virus entre 1 a 2 semanas. ¿Qué es lo que se ha visto? Que hay un grupo de personas que hacen una respuesta inflamatoria exagerada, que es la que se llama tormenta citoquímica, que es la que va a generar más daño en los tejidos infectados por el virus. Entonces, sabemos que el virus es capaz directamente de dañar los tejidos, pero también sabemos que cuando la respuesta es severa, también es culpa de un sistema inmune que está respondiendo exageradamente y no solo elimina el virus, sino que además destruye células que son de nuestro propio organismo. Dependiendo de los anticuerpos que van apareciendo, de la carga viral, uno puede identificar distintas fases en la enfermedad. Se habla de la fase temprana, la fase temprana, activa, la fase posterior y la de recuperación. Y aquí, entre la fase activa y la posterior, es donde puede salir un poco de lo típico el cuadro de la enfermedad por coronavirus y producir una exagerada respuesta inmune y llevarnos a que un caso sea grave. En base a estos mismos componentes que se van a identificar en la sangre o en la secreción, se han creado los distintos test para hacer los diagnósticos. El gol estándar, el más sensible, sigue siendo la PCR. La PCR se toma en mucosa, por lo general con una tónula a través de la nariz hasta la parte posterior de la faringe. Es un test sensible, pero tiene de malo que demora, ¿ya? Puede demorar desde 4 horas a varios días. Entonces existen otros test que son un poco más rápidos, que son test inmunológicos, que bastante más rápidos. Los test rápidos, estos que parecen como un test de embarazo. Los test inmunológicos, hay que van a haber antígenos, o sea, van a haber otras partes del virus que puedan detectar, y hay otros que ven los anticuerpos, IgG, IgM, dependiendo de la etapa de la infección. Y estos test como de farmacia, que van a ir también a detectar antígenos y otros antígenos. Recuerdan, hace poco había mucha fe en estos test rápidos. Teníamos alcaldes que estaban muy entusiasmados con la idea de hacer testeos masivos a la población con estos test, estos kits que lo podía tomar cualquier persona. Pero como esto es algo nuevo, nos pasó nuevamente que no tenemos una confianza del 100% en este tipo de test rápido. ¿Ya? Tiene una cantidad de falsos positivos y negativos que es considerable, por lo tanto podrían ser de ayuda, pero mal aplicados podrían dar sensación de falsa seguridad también. Y eso ha limitado los testeos masivos con estos test rápidos. Vamos a ver la siguiente. Entonces, un poquito de repaso. ¿Cómo nos infectamos? Esta infección se adquiere a través de la secreción de la nariz, la boca o de los ojos, que ingresa a otra persona. O sea, puede ser directo de persona a persona, o que estas secreciones de ojo, nariz y boca contaminen una superficie, esa superficie la toque otra persona y ella se autoinocule, o sea, se toque los ojos, la nariz o la boca. Ese es el principal mecanismo de ingreso al organismo del coronavirus. También hay que considerar que a través de las deposiciones se ha visto eliminación del virus en personas que son portadoras de él. Por lo tanto, también, si yo voy al baño, me lavo bien las manos, toco una superficie o preparo un alimento, puedo contaminar a otra persona que me tiene el virus. Puedo contagiarme si mis alimentos han sido mal manipulados. ¿Es de transmisión sexual? No. Se ha estudiado, no hay evidencia de existencia del virus
en la secreción vaginal ni tampoco en el semen. Pero hay que considerar, sí, la forma más potente de evitar las infecciones es el distanciamiento social. O sea, estar a 1 metro de distancia, por lo menos, de otras personas. Y eso implica que si bien no es una enfermedad de transmisión sexual, hay que tener varios cuidados, porque efectivamente la actividad sexual requiere una cercanía corporal y va a hacer que tengamos un intercambio de las secreciones que sí podrían ser contagiosas. Una vez que entra el organismo, se ve a la izquierda, el virus pasa a través de la membrana de las células y usa toda la maquinaria que tiene la célula para autorreplicarse. Y a través de esta autorreplicación, destruye la célula o elimina los virus a través de la célula e infecta a muchas otras células. Se dice que cada virus puede llegar a generar 10.000 a 100.000 copias, y cada una de estas es capaz de infectar una célula. Es un virus muy eficiente, ¿ya? Se replica fácilmente y también se contagia fácilmente. Los síntomas, no se los han repetido ustedes en la tele, en otras charlas, etcétera, nunca está de más. Fiebre, cansancio, tos seca, que son los más comunes, al cual se agregó y se validó la pérdida del olfato o el gusto, sobre todo si esto es brusco. También, para darle una gravedad a la situación de cada uno, hay indicadores de alerta, como la fiebre muy alta, neumonía, dificultad respiratoria. Estos que están en rojo son síntomas o signos que deben hacernos consultar. Menos frecuente, pero también ya validado por la experiencia en otros países, síntomas gastrointestinales que pueden ser únicos, sin tener síntomas de infección respiratoria, náusea, vómito, diarrea. Y aquí surge la pregunta, ¿a quiénes les va peor? ¿Quiénes pueden hacer enfermedad severa? Es lo que nos preocupa, es las personas que van a correr riesgo de su vida. Lo que sabemos, los diabéticos, los cardiópatas, los hipertensos, las personas mayores, que parecen mayores de 60 años en varias publicaciones. Yo encuentro que 60 no es tanto para nada, pero bueno, así está publicado. Los que tienen antecedentes de cáncer o que tienen antecedentes de alguna enfermedad que altere su inmunidad. ¿Ya? Eso es lo teórico. Y aquí surge la otra pregunta. Bueno, ¿la esclerosis múltiple? La esclerosis múltiple, sí, efectivamente. Una persona con esclerosis múltiple tuvo una alteración, incluso sin tener tratamiento, tiene una alteración de su respuesta inmune. Está muy activa mi respuesta inmune para elementos que no deberían tener respuesta inmune, que es el sistema nervioso central. Si yo tengo este sistema inmune hiperactivo, significará que también está más hiperactivo contra las infecciones. Lamento decirles que no. ¿Ya? Hay otras enfermedades autoinmunes, la esclerosis múltiple, hay una disfunción inmune. Implica que mi cuerpo responde mal, ataca cosas que no debería atacar, pero a veces también, cuando tiene que atacar otras cosas, no responde. ¿Ya? Entonces, no es un factor de protección, y en teoría es un factor de riesgo. En teoría. Pero ¿quién nos dijo los análisis de los países, los grandes análisis con grandes N, sobre todo los europeos, que además tienen mucha esclerosis múltiple? Hasta el día de hoy se ha hecho análisis de todos los casos de esclerosis múltiple infectados con COVID y no existe evidencia que la esclerosis múltiple por sí misma sea un factor de riesgo ante este nuevo coronavirus. No es un riesgo de infectarse mayor que otras personas y no es un riesgo de desarrollar una enfermedad más severa que otras personas. Ese es el dato duro. Ahora, ¿qué podemos o qué deberíamos nosotros pensar cuando nos llega esta información? Por un lado, es una buena información. O sea, yo creo que ustedes y nosotros teníamos un poco de miedo de que el hecho de tener esclerosis múltiple o estar en tratamiento pudiera ser que fueran de altísimo riesgo y hubiese una avalancha de pacientes con estas enfermedades infectados, que pudiese ser realmente una tragedia.
no se ha demostrado que ha sido así, para nada, pero hay que ser cauto en la interpretación, porque yo podría decir, no hay evidencia de que la esclerosis múltiple es factor de riesgo, por lo tanto, tengo el mismo riesgo que los demás, por lo tanto, puedo ir a trabajar, puedo salir a comprar, puedo tener las mismas restricciones que la mayoría de la población y con el mismo relajo que la mayoría de la población. Pero hay que ver un poquito más allá de los números y pensar que estas estadísticas que nos llegan, cuando nosotros los médicos no tenemos evidencia de algo, solemos ser bien miedosos, y eso es bueno, bien cuidadosos. Si ustedes se acuerdan cuando hicimos la charla de embarazo, por ejemplo, yo les dije, los médicos antes recomendaban no se embaracen, no porque tuvieran evidencia que fuera malo, es porque no tenían ninguna evidencia. Y lo mismo con las vacunas. Recién el año pasado logramos tener evidencia sólida de decir, estos son los riesgos del embarazo, estos no son los riesgos para embarazarse, estos medicamentos podemos usar, estos no. Las vacunas, estas las podemos colocar, de hecho estas son recomendables, y estas no se pueden colocar. Y aquí pasó lo mismo, o sea, cuando en el hemisferio norte parte esta epidemia, las instrucciones de los neurólogos fueron el confinamiento estricto y las medidas mucho más estrictas que para el resto de la población. Y es probable que en los países que fue desastroso de esto, que no hizo caso a la población en general, los únicos que hicieron caso fueron los pacientes con enfermedades autoinmunes, con cáncer, los enfermos crónicos. Por lo tanto, tenemos que ver esto como una buena noticia, pero también con esto saber que no estamos libres, no estamos protegidos, no nos asegura que estemos en la misma condición que el resto de las personas y nos invita así a ser sumamente estrictos con nuestros cuidados en general. Conclusión, ya esto están de acuerdo todas las comunidades científicas que se dedican a esclerosis múltiple, no se debe abandonar el tratamiento. ¿Ya? Al principio nosotros no sabíamos los médicos, menos podíamos darle mayor indicación, pero ahora nosotros sí tenemos un poquito de evidencia, entonces podemos decir con propiedad, no debe suspender su tratamiento, sobre todo si no ha hablado con su médico y han evaluado el riesgo de cada medida que piensan tomar. La mayoría de los tratamientos modificadores de la enfermedad no tienen mayor riesgo de ser continuados, y ya lo estoy usando, incluso el riesgo de suspenderlo. Y algunos sí, ante la infección, o si estamos pensando iniciar un tratamiento, tenemos que ser un poco más cautos. Aquí viene la parte fondo. Ustedes no se imaginan lo complicado que es estar al día en el tema del manejo de los fármacos, porque ya sabemos que los fármacos son muchos, tienen mecanismos de acción muy distintas, y por otro lado, los fármacos, uno va viendo la experiencia de otros países también para tomar las decisiones y poderlos categorizar. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que la mayoría de los médicos que vemos esclerosis hemos hecho tablas que hemos ido rellenando en la medida que hemos tenido más información y que hemos ido modificando en la medida que tenemos más información. Y así como yo les voy a mostrar en mi tabla con las columnas que pueden ser interesantes para ustedes, voy a pasar un poquito de lo que se sabe en cada uno de los tratamientos. Interferón nos tiene los interferones en general bastante tranquilos, son de muy bajo riesgo, eficacia moderada, sabemos, son seguros, se pueden iniciar en este contexto de pandemia, se puede continuar el tratamiento en medio de la pandemia. Incluso si me infecto con coronavirus, lo puedo mantener. Es más, hay un protocolo que se está llevando a nivel internacional en el cual están viendo la posibilidad de que interferón, al igual que con otros virus, podría tener un efecto antiviral. ¿Va? No está concluido el estudio, pero sí se cree que podría existir este efecto y se está tratando de objetivar a través de estos seguimientos. Y otra columna que es importante y que la hemos ido agregando ahora al final
es pensar un poquito en el futuro a mediano plazo, y si aparece la vacuna, ¿qué significa? ¿Qué creo yo que puede pasar con mi medicamento? Es importante saberlo desde ya, y también es el momento de cambiar el tratamiento. En el caso del interferón, no hay problema, se puede vacunar y vamos a tener una respuesta, digamos, adecuada a esa vacuna. Con el Copaxone o acetato de glatirameb, también lo podemos iniciar en medio de la pandemia. Si ya lo estamos usando, lo debemos continuar. No se debe suspender si nos infectamos. Y también es probable que podamos responder bien cuando llegue nuestra vacuna para el coronavirus. Cambiamos imagen acá. Pasamos a estos dos orales ahora, el dimetilfumarato y la teriflunomida. Son de riesgo bajo o muy bajo, eficacia moderada. El Tecfidera probablemente se puede iniciar. Si estamos en medio de la pandemia, que estamos en medio de la pandemia, debemos continuarlo y tener un monitoreo del recuento de los linfocitos, porque sí, la linfopenia puede ser un factor de riesgo de mal pronóstico para el coronavirus. Entonces, solamente pensaríamos suspenderlo si tenemos una linfopenia importante. En caso de infección, por lo general se puede continuar, y probablemente cuando llegue la vacuna, también vamos a tener una buena respuesta con la vacuna si estamos con este tratamiento. En el caso de la teriflunomida o oral, eficacia moderada, la podemos iniciar ahora en medio de la pandemia. Si lo estamos usando, lo debemos continuar. Si estamos infectados, no deberíamos, la recomendación es mejor no iniciarlo, porque tiene un posible efecto inmunosupresor. Incluso en casos graves, solo en casos graves, debemos evaluar si lo vamos a suspender. ¿Ya? Y acá hay algo que tenemos que darle vuelta, que lo hemos estado discutiendo entre los distintos médicos. Si yo tengo que estar segura que no tengo coronavirus para empezarlo, no será necesario que este tipo de medicamento, por ejemplo, le haga yo un examen, aunque no tenga síntomas, para asegurarme que no hay infección y poder iniciarlo en vez de como aparece acá al comienzo. Sí, es una posibilidad. ¿Ya? Igual que el dimetilfumarato, hay que hacer cada cierto tiempo recuento de linfocitos y vigilar que no haya una caída importante de los linfocitos. La siguiente, acá. Esta me quedó un poquito sobrecargada, pero van a ver que no es tan difícil. A ver, acá tenemos tres tratamientos: la cladribina, que conocemos como el Mavenclad, el y el Entuzumab. ¿Qué características tienen estas terapias? Que son de eficacia alta a muy alta, y que son terapias de reconstitución inmune. ¿Qué significa esto? Yo elimino poblaciones linfocitarias que me van a dar, por lo general, durante los primeros 2 meses, un periodo de inmunosupresión importante, y luego se va a reconstituir mi inmunidad con nuevos linfocitos. Por lo tanto, ya no voy a estar inmunosuprimida. O sea, hay un riesgo que tiene que ver con los primeros 2 meses de tratamiento. Y así, las recomendaciones al día de hoy para cladribina es que, por ejemplo, si la quiero empezar en este minuto, hay que pensarlo. No es que esté contraindicada, pero hay que pensarlo. Y el riesgo-beneficio. Es un paciente con una enfermedad muy activa. Recuérdense que la esclerosis múltiple no es una enfermedad leve, es una enfermedad seria. Por lo tanto, un brote severo también es importante. Pero por otro lado tenemos el coronavirus, que la mayoría de las personas no causa mucho problema, pero sí me puede llegar a la ventilación mecánica, incluso a la muerte. Tengo que ver si realmente se justifica iniciar en esta etapa, y ya estoy con este tratamiento. Estos tratamientos de estas características sean como impulso, o sea, uno los usa 1 o 2 semanas y después al año siguiente o a los X meses vuelve a dar otro pulso, vuelve a producirse una inmunosupresión y después se recupera nuevamente el sistema inmune. Entonces, si ya estoy en tratamiento y me toca la siguiente dosis, que es anual,
lo que vamos a tratar es de correrlo, suspenderlo hasta que ojalá esta pandemia esté más controlada y el riesgo sea menor. Se sabe que se puede trazar hasta 6 meses. En caso de que yo esté infectado, no puedo ponerme la nueva dosis, ni menos puedo empezar un tratamiento con este fármaco. Y ahí está la pregunta, ¿deberíamos hacer PCR a todos los pacientes antes de empezar? Y en cuanto a la respuesta a la vacuna, en la etapa de inmunosupresión, o sea, durante estos primeros 2 meses de colocado estos fármacos, probablemente no nos podamos vacunar. Pero ya cuando estamos, porque se refiere a estos mismos fármacos, la última columna, cuando ya estamos en etapa de reconstitución inmune, sí podemos vacunar. Con mitoxantrona tenemos lo mismo, no podemos, sí, la indicación es mucho más clara, igual que alentosumab, no iniciar el tratamiento en este momento de pandemia. Al menos sepan siempre que hay excepciones, que sea una enfermedad muy severa, muy activa y que el riesgo valga la pena. Pero por lo general no son terapias que elegimos iniciarlas en esta época, y si les toca colocarse una dosis, uno trata de correr la dosis el tiempo que sea necesario. Y también, lo mismo que le había comentado para la gripe, en la etapa de baja de los linfocitos, la respuesta a la vacuna está disminuida, pero los pacientes se pueden vacunar de manera posterior. Déjenme revisar un poco. Vimos los interferones, perfecto. Acá, este grupo se me había quedado en el tintero. Después tenemos el fingolimod, natalizumab y el ocrelizumab, que son intermedios a los otros grupos que habíamos visto. En cuanto a riesgo, son de eficacia alta o muy alta. Ese es mi perro. Lo van a buscar. Cuando hablamos del fingolimod, Gilenya, probablemente se podría iniciar el tratamiento, pero preferimos en general demorar el inicio del tratamiento en medio de la pandemia. ¿Por qué? Porque existe una probabilidad de baja linfocitos y de inmunosupresión con el fingolimod. Y si ya estamos con el tratamiento, la indicación es no suspenderlo. Recuerden que tanto natalizumab como fingolimod, al tercer mes, sobre todo de suspensión, tiene un riesgo de rebote que puede ser severo. Si estoy infectada, debo suspender Gilenya. Y sé que tengo que tener especial ojo, porque probablemente si llega una vacuna, con fingolimod no pueda ser efectiva esa vacuna. Natalizumab actúa a nivel periférico, o sea, actúa inhibiendo el paso de los linfocitos al cerebro, por lo tanto la inmunidad periférica se mantiene. Por lo tanto, no hay problema ni de iniciarlo ni de continuarlo, recomendando siempre la dosis extendida en tiempo. Lo que hacemos, y ya estamos haciendo ese tiempo, los pacientes desde cada 4, si lo colocamos cada 6 semanas, incluso en algunos casos cada 8. Se puede mantener en caso de infección o se puede desplazar hasta 2 meses porque el síndrome de reconstitución de respuesta inmune se da entre el segundo y tercer mes de suspensión. Probablemente con este tratamiento la vacuna funcione bien. Sí tenemos que tener cuidado con el rebote, lo mismo que con Gilenya. Si yo decido suspender, también debo saber que existen formas de suspenderlo y se pueden hacer tratamientos con otros medicamentos para bajar el riesgo de ese rebote y poder hacer una transición a otro tratamiento. Ocrelizumab pasó algo curioso, primero se catalogó de riesgo intermedio, pero al ir pasando el tiempo se bajó de categoría, es de una eficacia alta, se puede iniciar, igual nosotros preferimos esperar un poco que pase la pandemia cuando es posible para iniciarlo. Si estamos en tratamiento y nos toca una dosis, lo que estamos haciendo es atrasar la dosis, ya tenemos elementos para ver si todavía nos queda efecto del fármaco. Uno son el recuento CD19 y CD20, unas células específicas que deberían estar inhibidas cuando está activo el tratamiento, y el otro es la clínica.
También nos ha pasado que de repente tenemos en cero estos CD19 y CD20 y la paciente tiene síntomas. No la cantidad de estos linfocitos en sangre a veces son representativos de lo que tenemos en los tejidos. Por lo tanto, el seguimiento es clínico y de examen. En caso de infección no se puede, o sea, se debe suspender el tratamiento. Y ahí tenemos un problema futuro que es la respuesta a las vacunas. Por lo general, como que el Rituximab, Rituximab están disminuidas. Ahora se está viendo la posibilidad de cuando uno requiera hacer una vacuna, dependiendo de qué tipo de vacuna es, uno pueda extender el tiempo para la siguiente dosis y aplicarla antes de la siguiente dosis. También podría ser una posibilidad. Esta ya lo había revisado con ustedes. Y bueno, me tocó esa parte ingrata de revisar un poco los tratamientos en que estamos y la conducta que estamos tomando. No olvidar mi mensaje de la salud mental. Época de pandemia, no es fácil, los miedos, el tema laboral, el estar encerrados todo el tiempo, incertidumbre. A veces la ansiedad puede generarnos más problemas incluso que el mismo coronavirus, y que estén atentos no solo a los síntomas y signos de la enfermedad y a los síntomas de la esclerosis múltiple, a los del coronavirus, sino también a su salud mental. Tienen que tener actividades planificadas, actividades que a ustedes les gusten, cuidar alimentación y sueño fundamental, actitud positiva, ejercicio. No vean los 3 noticieros del día, elijan uno, y si ven uno día por medio mejor. Vean fuentes oficiales de información, por favor. Compartan sus emociones, están distanciados físicamente, pero están conectados desde la tecnología, como lo estamos haciendo en esta sesión, aprovechen eso. No estén hiperatentos a su estado de salud, pero sí atentos. Hay un elemento que tampoco sabemos, si los síntomas del coronavirus de repente pueden ser menos categóricos en los pacientes con tratamiento que en el resto de los pacientes. Por ejemplo, hay casos de pielonefritis, tratamiento con anticuerpo monoclonal en pacientes que no hacen fiebres altas como lo hacen el resto de las personas. Sin embargo, ya el dolor, la molestia y una fiebre baja podría ser un indicador de gravedad. ¿Ya? Por lo tanto, estar atento a los síntomas, evaluarlos en el tiempo, contactar a su médico tratante. Y eso era lo que yo quería contarles hasta el día de hoy, por lo menos. Pero voy a sacar la pantalla. Bueno, gracias, doctora Hornung. La verdad es que fue muy claro. Después vamos a responder las preguntas al final de la charla, porque ahora viene la charla de la doctora Cherpenice, que va a responder las preguntas que ustedes nos hicieron llegar durante la semana. Así que muchas gracias, doctora Hornung, y ahora dejamos con ustedes a la doctora Jacqueline Cherpenice. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por la invitación a toda la gente de la corporación, y muy buena su charla, doctora Hornung. Así que vamos a responder un poco las preguntas que me hicieron llegar. Así que vamos a poner la pantalla. Ya. A ver. Ahí. Bueno, hay muchas preguntas que están con lo que nos dijo la doctora Hornung. Hay varias que están con respuesta. La primera es: ¿tener esclerosis múltiple genera más riesgo de infección per se? La verdad es que no, ¿ya? O sea, la esclerosis múltiple no es como la hipertensión. La hipertensión sí, pero la esclerosis múltiple no genera más riesgo de infección. Son lo que se sabe hasta el momento. Ahora, la segunda pregunta es, o sea, los que tienen riesgo de infección son aquellos que tienen esclerosis múltiple, tienen hipertensión,
la edad, obviamente, lo mismo que dijo, y también hay otro factor de tener, no riesgo de infección, lo aclaro, riesgo de tener una complicación o tener una enfermedad más grave, también es tener mayor discapacidad. Los pacientes con esclerosis múltiple que tienen mayor discapacidad, ya una discapacidad en la cual necesita 2 apoyos para caminar, ese también es un factor de mayor riesgo, ¿ya? La obesidad, la diabetes. Ahora, ¿los pacientes de esclerosis múltiple pueden ser asintomáticos? Absolutamente, ¿ya? Yo creo que no se está haciendo, yo creo que todos tenemos la capacidad con esclerosis múltiple, incluso teniendo algunas enfermedades más severas todos podemos tener la enfermedad en forma asintomática, y los pacientes también. Y de ahí viene el problema de que si un paciente de esclerosis múltiple está contagiado y es asintomático y presenta un brote, el problema es si uno le da corticoide y el paciente resulta que era portador del coronavirus, o inicia una terapia más agresiva, esta enfermedad que era silenciosa podría activarse, porque todos podemos tener la enfermedad en forma asintomática o sin ningún síntoma. Ahora, la doctora Horn comentó bastante claro cuál medicamento se debe suspender durante la pandemia. La verdad es que ninguno. Pero sí hay algunas terapias que deberían atrasarse. Y como comentó la doctora, el alemtuzumab, el aclaride, yo creo que son medicamentos que hay que atrasarlos, ¿ya? Y eso se pueden atrasar 6 meses. Como eso se colocan con ciclos, la idea es que el segundo ciclo, ¿ya? Se puede atrasar 6 meses. Si les toca el segundo ciclo en esta época, podemos atrasar los 6 meses, y eso se está considerando, ¿ya? Por lo tanto, no hay que suspender los medicamentos, sino que esos 2 medicamentos se pueden retrasar. El otro medicamento que también hay que retrasarlo en iniciar la terapia que se ha hablado ahora es el fingolimod. Porque el fingolimod, como lo explicó la doctora, puede generar una baja de los linfocitos, que son un tipo de glóbulos blancos. Entonces, también hay que esperar, si uno lo va a iniciar en esta época, habría que también esperar, ¿ya? Bueno, y como lo comentó la doctora, ¿se puede administrar el ocrelizumab? Sí, se puede administrar el ocrelizumab. También es un medicamento que si lo vamos a iniciar ahora, ya también habría que retrasarlo, ¿ya? O sea, si vamos a iniciar la primera dosis ahora, habría que atrasarlo. Si estamos ya con el tratamiento, ya aquí va la siguiente pregunta, ¿ya? Viene la pregunta que la verdad es que también los especialistas nos hemos realizado mucho. ¿Cuánto tiempo se puede retrasar el ocrelizumab sin tener riesgo a tener un brote? Es bastante complejo porque la verdad es que en un comienzo se planteó que se podía retrasar un mes en general, todos lo estamos retrasando, un mes. Ahora, el ocrelizumab no nos deja tanto tiempo para atrasarlo, ¿ya? A diferencia del rituximab, que uno puede atrasarlo un poco más. El ocrelizumab tiene menos flexibilidad. Siempre se habló de que uno podría atrasar el ocrelizumab y quedarnos tranquilos si uno hacía unos exámenes de sangre para medir el nivel de linfocito específico. Pero también no es muy claro esto. Yo creo que la clínica es lo más importante. O sea, si un paciente está con ocrelizumab y está estable, llevamos un tiempo sin brote y está estable, yo creo que ahí lo podemos atrasar, ¿ya? No iniciar ahora, pero yo creo que podríamos atrasarlo exclusivamente con la clínica. Es difícil ahora, como están todos los laboratorios llenos, hacer exámenes, pero también nos podría ayudar, ¿ya? Ahora, también como lo dijo, el fingolimod, una de las preguntas, ¿genera más riesgo de contagio si genera una baja importante de los linfocitos, que son ese tipo de glóbulos blancos? La verdad es que si el fingolimod
genera una baja muy importante de los linfocitos, ya estamos hablando de números bastante importantes, o sea, bajo 500, bajo 200, claro que sí, es un riesgo. Y en ese caso, como la enfermedad, cuando es el contagio de la enfermedad del COVID, es grave, el recuento de los linfocitos es un valor que nos indica gravedad de la enfermedad. Entonces nos puede confundir. Si una persona está tomando fingolimod, tiene los linfocitos muy bajos, se contagia, obviamente van a confundir al internista de que esto podría ser por la gravedad de la enfermedad. Así que si son muy bajos los linfocitos tomando fingolimod, tiene que hablar con su médico en bajar la dosis, separar la dosis, tomarla día por medio, esperar 2 semanas y volver a contar el recuento de los linfocitos. La otra pregunta también, ¿usar interferón protege del empeoramiento? ¿Nos protege? La verdad es que no nos protege. O sea, hasta el momento no hay ningún estudio que indique que tomar interferón es protector. Ahora, las embarazadas, una paciente que está embarazada y adquiere el COVID, ¿cuál es el riesgo del hijo? Hoy en día se sabe que, y eso no se sabía, pero hoy día hay algunos indicios de que puede pasar el virus a través de la placenta, ¿ya? Así que puede nacer el niño con el COVID. Ahora, favorablemente, los hijos pequeños no tienen síntomas graves. Así que se ha visto que puede ocurrir. El otro riesgo que puede pasar es que si una mamá embarazada adquiere la infección grave, puede tener trombosis a nivel de las placentas. Y eso significa que el flujo de sangre por la placenta al niño baja. Y podrían verse niños de menos talla, más pequeños, o un parto prematuro. ¿Ya? Ahora, no solamente para el tratamiento, si puede continuar el paciente con el tratamiento para la infertilidad, sí, también dentro de las preguntas está la pregunta si la persona puede tomar antiinflamatorio, el medicamento para la hipertensión. La verdad es que no hay ningún medicamento que interfiera, no hay ninguna cosa porque se comentó mucho que algunos medicamentos para la hipertensión podrían ser perjudiciales, pero la verdad es que hasta el momento, cuando uno habla con los cardiólogos o con los otros médicos, no hay ningún medicamento específico que empeore la enfermedad si la persona la contagió. Ahora la otra pregunta que también lo habló la doctora, ¿puedo cambiar la terapia del auge a los medicamentos de la ley Rigarte-Soto durante la pandemia? Yo creo que quedó claro con lo que dijo la doctora, no es el momento. Obviamente siempre hay que poner todo esto en una balanza. Siempre cuando uno quiere cambiar los medicamentos del auge o a un medicamento de segunda línea, en general los motivos son por falta de eficacia, y en ese caso, cuando existen brotes o la resonancia está más alterada, o ha aumentado la discapacidad, y hay que cambiarlo, tal vez no es el momento para cambiar a los medicamentos que pueden generar una linfopenia importante, y si es necesario cambiar, también hay que pensar que podríamos cambiarlo a un natalizumab. Se planteó que también si la persona tiene el virus JC positivo, tal vez se podría cambiar al natalizumab en forma transitoria mientras pase esta pandemia. ¿Ya? Tampoco, hace poco se planteaba que se podía cambiar también al fingolimod, pero ahora tampoco es adecuado iniciar con el fingolimod. Así que, a menos que la balanza sea una situación, un paciente de mucho riesgo, con mucho riesgo de discapacidad, yo creo que hay que poner en la balanza de iniciar un medicamento más agresivo, ¿ya? Ahora viene la otra pregunta de muchos pacientes, es si puedo ir al hospital a buscar el medicamento o la receta del auge. Ojalá que no, ojalá que nadie tenga que salir, ¿ya? Ojalá que todos los hospitales pudieran trabajar
con telemedicina, una orientación ya online, que la receta se pueda dar por mandar también, ya, para que el paciente no vaya. Pero todavía yo creo que esta pandemia ha sido bastante rápida, yo creo que mucha situación todavía no se ha podido solucionar, y lamentablemente todavía hay que ir. Yo espero que esto se está trabajando, yo sé que están trabajando los hospitales, para buscar una alternativa en enviar la receta, que sea más fácil, enviar los medicamentos, para que los pacientes no tengan que ir a los hospitales, porque obviamente hay mucho riesgo de contagio hoy en día. Así que no hay otra alternativa hasta el momento, hasta que las cosas puedan solucionarse. La otra pregunta que también yo creo que muchos pacientes lo preguntan, si es que tengo un brote, ¿puedo usar corticoides? Claro que sí, es un riesgo, pero el riesgo es mayor si hay una discapacidad. O sea, si el brote es suave, ¿qué es lo que es un brote suave? Un trastorno sensitivo, un adormecimiento, o que tengas un problema de la visión leve, o un poco de desequilibrio. Eso es un brote leve. Yo creo que en este momento un brote leve, yo creo que hay que esperar y no tratarlo. Si un brote es moderado, ¿qué es lo que es un brote moderado? Es que tenga un problema en la parte motora, le cueste caminar, o tenga un problema en la fuerza, o tenga un problema visual importante, o un desequilibrio que realmente tenga que apoyarme un poco. Eso es un brote moderado, y en ese caso estamos optando por dar tratamiento corticoides oral, ¿ya? Oral en la casa. Y si el brote es severo, en el cual existe un riesgo de quedar con una discapacidad importante, obviamente vamos a tener que arriesgarnos y poner un tratamiento endovenoso, una metilprednisolona. Ahora, gracias a Dios, generalmente los brotes tan severos no son tan frecuentes, pero esas personas que tienen brotes severos, claro que hay que tratarlo, hay que arriesgarse en ese caso. Ahora, ¿puede existir la alternativa de colocar la metilprednisolona endovenoso en la casa, en el domicilio? Sí se puede, con una enfermera que esté evaluando y controlando el uso de colocar metilprednisolona en el domicilio. Bueno, esta pregunta yo creo que mucha gente la hace y la verdad es que no solamente ustedes con los pacientes que tienen esclerosis múltiple, sino que todas las personas. ¿Existe alguna alimentación que fortalezca las defensas? Yo creo que en general tiene que ser una alimentación adecuada. Siempre se habla de la dieta mediterránea, que nos aporta vitamina D, que nos aporta el aumento del omega 3, que nos da más vitaminas, minerales. Yo creo que una alimentación sana, más mediterránea, nos va a ayudar. Evitar el exceso de sal, siempre se ha discutido si consumir mucha sal tiene mayor complicación en los pacientes de esclerosis múltiple. Eso siempre ha estado en la discusión, si hay que ponerle sal, hay que sacarle sal. Yo creo que hoy en día mejor usar menos sal. Yo quería hablar un poco también de este tema. Yo sé que estando en cuarentena muchas veces hay aumento del consumo de alcohol, de tabaco, y por no decirlo, de cannabis, de marihuana. Y yo creo que hay que tener cuidado con esto, ¿ya? Yo creo que la cuarentena, que ha generado una situación de estrés, nos ha llevado a muchas personas a abusar de algunas adicciones o consumo que están prohibidos. O sea, yo creo que si queremos mejorar las defensas, tenemos que cuidarnos y también, además de alimentarnos bien, evitar también los factores que nos pueden empeorar. La otra pregunta que me hicieron es si hay que vacunarse contra la influenza y el neumococo a esta altura del año. Yo creo que sí, es válido, ¿ya? Si no se han vacunado, yo creo que pueden vacunarse. Los vacunatorios, por suerte, no están tan llenos. Así que, aunque sea tarde, hay que vacunarse. El neumococo dura 5 años la vacuna.
Y la influenza, yo creo que como estamos todos bastante en cuarentena, la influenza va a llegar más tarde, pero va a llegar. Así que yo creo que hay que vacunarse igual, aunque sea más tarde, hay que vacunarse. La otra pregunta que me hicieron que obviamente, claramente no. Posterior a la cuarentena, ¿podemos juntarnos con amigos, con la familia? No. Que terminemos la cuarentena no significa que se acabó el virus. Yo creo que el virus va a llegar, como lo dicen todos, con olas de virus, olas, ¿ya? Por lo tanto, lamentablemente vamos a tener que seguir hablando de esta forma, por Zoom, por teléfono, pero tenemos que pensar que todas las personas tienen el riesgo de ser asintomáticos. O sea, siempre tenemos un potencial de una persona que parece muy sana, que puede haber estado absolutamente en su casa todos los días y ser una persona asintomática. Así que todos podemos ser asintomáticos. La otra pregunta que también me hicieron es que si puedo asistir presencialmente al trabajo. De partida, ojalá que no, pero de repente hay situaciones en que bueno, tiene que trabajar nomás. Yo creo que si un paciente está usando un tratamiento que le baje los linfocitos, que le altere la función de los linfocitos, que son los inmunosupresores, que los dijo la doctora Hornung, si además tiene otros factores de riesgo, como ser mayor de edad, como ser hipertenso, cardiópata, ya la idea es que no trabaje. Y si no existe posibilidad, yo creo que en ese caso merece una licencia. Si tiene muchos factores de riesgo, merece una licencia y no puede trabajar. Algunos pacientes trabajan en el área de salud, como todas las áreas. Yo creo que si un paciente de esclerosis múltiple trabaja en el área de salud y está expuesto a pacientes COVID, yo creo que no debería trabajar, ¿ya? No tiene, en ese caso se hace un informe. Yo hoy día hice un informe a una paciente, una enfermera que trabaja en la clínica, y por suerte la pasaron a trabajar en trabajo online. Y si no se puede, bueno, yo creo que le corresponde una licencia, porque en el fondo hay riesgo. Ahora, también es otra pregunta que me hicieron, es ¿qué pasa si mi pareja o un familiar que vive conmigo sale a trabajar? ¿Qué medidas puedo tomar? Yo creo que a todos nosotros los médicos nos ha tocado hacer informes, cosa que la pareja o el familiar presente en su trabajo, porque están dando la opción de que si viven con un paciente que tiene más riesgo de contagio, inmunosuprimido, a veces le dan la opción. Yo creo que lo primero que hay que hacer es hacer un certificado al jefe de la persona para que se quede en su casa. Y si no es posible, yo creo que tienen que tomar todas las precauciones esa persona, o la pareja, o el familiar, todas las precauciones que existen, con mascarilla, aislamiento separado, todas las cosas que dicen, y extremar las medidas. Ahora, la otra pregunta es que, si tengo contacto con una persona COVID, ¿cuántos días debo esperar para presentar los síntomas? Bueno, la doctora lo dijo. Pueden aparecer en un día hasta 7 días, ¿ya? O sea, si uno está en contacto, tiene que estar y estar atento a los síntomas, 7 días, 8 días, que puedan aparecer los síntomas, ¿ya? Los más graves incluso pueden aparecer a la semana, así que, porque como dijo la doctora, uno puede tener los primeros síntomas al inicio, que son suaves, pero después puede venir esa respuesta inmune severa, que obviamente esa muchas veces es la que lleva a la UTI y a los ventiladores. Es la segunda respuesta. Así que hay gente que uno dice, no, tengo la infección, pero suave, tengo un poquito de fiebre, me duele la... Y no es, eso no nos asegura nada que a la semana parta la enfermedad grave como una respuesta del cuerpo hasta esta infección, ¿ya? Ahora, esta es la pregunta más compleja,
¿ya? ¿Cómo reconocer que el paciente tiene que este es un síntoma de COVID y no confundirlo con un brote? Hay que aclarar que todas las infecciones, pielonefritis, gripe, todas las infecciones pueden generar un pseudobrote. Pseudobrote se llama a algo que parece brote pero que no es. Entonces uno le dice a la persona, mira, esperemos tratar la infección, tomar los antibióticos y el brote va a mejorar solo. Entonces, si un paciente con esclerosis múltiple, y ese es el riesgo también de un paciente que vaya a trabajar, que se puede confundir. Si tiene un brote propiamente tal, solo, ya obviamente no va a tener ninguno de los otros factores, no va a haber tos, no va a haber fiebre, no va a haber dolor de cabeza importante, no van a haber los otros síntomas. Pero si el paciente tiene un poco fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, odinofagia o un poco tos seca, y además tiene el brote, yo creo que hay que pensar que es un pseudobrote, o sea, parece brote pero no es. Entonces hay que pensar que esto es por la infección, ¿ya? Así que nosotros nos basamos los médicos en saber bien cómo es la clínica, cómo partió este brote para diferenciarlo si es un brote o un pseudobrote, que parece brote, ¿ya? La otra pregunta es si me corresponde realizar la resonancia de control. Yo creo que no es recomendable, yo creo que a esta altura hay que atrasar todo lo que sea de control, hay que retrasarlo, ¿ya? Y los exámenes de sangre que son de control y no son tan importantes, a excepción, por supuesto, de los medicamentos que bajan los linfocitos, en que ese sí tenemos que controlarlo. Pero como medida de control nomás, yo creo que hay que retrasarlo. Bueno, y obviamente de qué manera me puedo cuidar física y mentalmente durante esta pandemia. Yo creo que lo dijo bien la doctora Hornung. Yo creo que es importante hacer un poco de actividad física. Yo sé que la cuarentena uno va del living al dormitorio, a la cocina, y eso sería toda la marcha. Yo creo que hoy en día hay muchos programas de televisión, de entrenamiento suave, yo no estamos esperando que haga un ejercicio cardio intenso, pero que todos los días haga un poco de ejercicio. Yo creo que es fundamental. Y la salud mental, yo creo que, como dijo la doctora, hay que darse un momento para desconectarse del día, de todo lo que sea online, televisión, todo. Eh, Tratar de hacer un poco meditación, desconectarse. Hay programas también de meditación para poder desconectarse, para poder aliviarse. Yo creo que, porque cuesta cuidarse, pero uno puede alimentarse bien, disminuir el consumo de alcohol. Yo creo que uno puede hacerlo así, y hay que hacerlo, porque yo creo que todavía nos quedan unos 2 meses, por lo menos, de estar en cuarentena. Por lo tanto, es mejor empezar ahora a hacer un poco de actividad física, a comer bien, a comer sano, evitar el tabaco, evitar el consumo de alcohol, ya cuidando la salud mental. Yo creo que también es importante, que lo escuché muy claro con una psiquiatra, que con respecto a los conflictos en la familia, yo creo que es importante hacer una tregua. Yo creo que es un momento en que ningún conflicto que se venga arrastrando se va a solucionar ahora. Es el peor momento para solucionar un conflicto que se arrastra. Yo creo que uno tiene que hablar y decir, hagamos una tregua, un paréntesis, ¿ya? Para poder sobrevivir esta pandemia y con todo el grupo familiar en forma armónica, haciendo una tregua de los conflictos. ¿Ya? Bueno, y esta frase que me gustó mucho es que es mejor ser exagerado que estar contagiado, ¿ya? Y yo creo que es así. Hoy en día hay que ser muy exagerado con todas las medidas, ¿ya? Ya, pues muchas gracias. Bueno. Ya, Verónica. Bueno, le damos las gracias también a la doctora Chetpenice por habernos sacado de las dudas que teníamos. La mayoría de las preguntas fueron contestadas acá.
Pero hay un par de preguntas ya que me gustaría hacer antes que termináramos, si queda un poquito de tiempo, ¿les parece? ¿A las doctoras? Perfecto, pues. Ya. A ver, vamos a revisar algunas preguntas que tenemos acá. Por ejemplo, Maribel pregunta, doctora, dice, ¿la baja de linfocitos por fingolimod es efecto esperado o no deseado? Y si es deseado, ¿no debo incurrir en acciones que los aumenten? ¿Estoy en lo correcto? Gracias. Doctora Horton. Estamos como los políticos cuando dan la cuenta diaria, entonces nos gusta la pregunta y dice, ¿qué sigue el otro? No. Los linfocitos, sí, es un efecto esperado, la baja de los linfocitos, con el uso del fingolimod, pero existen rangos aceptables de la baja de los linfocitos, existen algunos rangos que hagan de mayor riesgo. Entonces, dependiendo del nivel de linfocitos, uno puede necesitar espaciar las dosis del fingolimod, suspenderlo por unos días. Hay distintos esquemas que uno puede usar cuando la cantidad de linfocitos es más bajo de lo esperado. Uno supone que todas las personas van a tener baja de los linfocitos porque se van a encapsular en los ganglios linfáticos, que es lo que hace el fármaco. Pero cuando esa cantidad es más baja y es de riesgo, ahí uno tiene que mediar y intervenir en el tratamiento para poder aumentar los linfocitos. Ya. Muchas gracias, doctora. A ver, acá preguntan, por ejemplo, si uno tiene que salir, ¿es mejor salir en bicicleta, salir caminando, transporte público, auto? ¿Cuál es la mejor manera de cuidarse? A ver, yo creo que obviamente el distanciamiento social es clave, ¿ya? Yo creo que el transporte público hay que tratar de evitarlo porque hay mayor hacinamiento, la gente hay menos capacidad de tener distanciamiento social. La bicicleta me parece una buena forma, caminar también. Obviamente, si uno ve, yo creo que uno tiene que tomar la medida y ser exagerada. O sea, si uno va caminando y viene un grupo de personas al frente, yo creo que uno tiene que ser tan categórica que alejarse o cruzar, ¿ya? Yo creo que es importante. Así que yo creo que entre la bicicleta y caminar me parece que está bien. Bien abrigados ahora, por supuesto, para no tener otro tipo de gripe en bicicleta. Pero yo creo que es mejor eso. Ya. Acá hay una pregunta de Nicolás González. Dice, hola doctoras, mi nombre es Nicolás. Fui diagnosticado de esclerosis múltiple la última semana de febrero y tenía cita para ver lo del comienzo de tratamiento el 15 de marzo. Y con todo esto del COVID me pospusieron la cita de manera indefinida. Todo esto a través del GES. Mi pregunta es, ¿qué tanto puedo llegar a esperar sin ser riesgoso? Y si hay algo más que pueda o deba hacer, mientras tanto, llevo alimentación balanceada y hago ejercicio. Yo creo que es muy distinto dependiendo de las características de cada paciente y cómo se ha manifestado la enfermedad en cada paciente. No es lo mismo una enfermedad leve que ha tenido un brote cada 3 años, que tiene pocas lesiones, que puede esperar tranquilo 6 meses, que no ha quedado con secuela de los brotes que han sido pequeños, a una persona que ha tenido brotes frecuentes, severos, que ya tiene algún tipo de secuela. Si estamos hablando de una enfermedad, como el segundo caso, una enfermedad muy activa, yo le recomiendo hacer una teleconsulta. Yo sé que a través del GES es difícil a veces acceder a los hospitales, pero siempre está la alternativa de consultar un especialista en esclerosis múltiple a través de telemedicina, con todos sus exámenes en la mano, en la medida que le vayan preguntando, pueda contestar, y así decidir si es un paciente que puede postergar el inicio de tratamiento o no, porque puede ser muy distinto dependiendo de cada caso. Ya.
yo sé que este tema se tocó, la doctora Hornung la tocó y la doctora Cherpenice también, pero igual hay muchas dudas sobre las vacunas, ya que hay algunos pacientes que los médicos le dicen que no se vacunen, otros que se hacen vacunar siempre y otros que los han hecho vacunar, pero ahora por la pandemia no. Entonces, aclarar un poquito más, hacer como un resumen más sobre las vacunas. A ver, yo creo que, como yo lo expliqué, hay vacunas que tienen que colocársela ahora, y es de la influenza. O sea, aunque no se la hayan colocado, yo creo que sí. Primero porque en este hemisferio se van a juntar por el invierno la influenza y el COVID. Y eso es muy complejo, porque obviamente las camas están ocupadas, hay que empezar que la influenza severa puede llevar también a tener que usar respirador, o sea, la influenza puede ser grave. Por lo tanto, hoy en día hay que vacunarse, de todas maneras, y esto no lo dice nosotros, sino que en el fondo en las sociedades americanas, en todas las sociedades, está indicado que hay que vacunarse contra la influenza. Y el neumococo también hay que vacunarse. Como les expliqué, el neumococo dura 5 años. Generalmente uno se coloca la influenza y después tal vez de una semana se puede colocar del neumococo, aunque algunas personas lo han colocado juntos, ¿ya? Pero sí, hay que vacunarse de esas enfermedades, de todas maneras, eso está claramente, en todas partes se dice eso, así que hay que hacerlo. Ya, aquí una pregunta, yo sé que es un poco difícil esta, pero hay muchos casos donde los neurólogos, que quizás a lo mejor no tienen tanta experiencia, insisten a los pacientes en que no se vacunen. ¿Qué se puede hacer en ese caso? ¿Cómo enfrentar esa recomendación que da el médico cuando sabemos, como la misma doctora acaba de repetir, que esto está normado por la Academia Americana, por la Academia Europea, que sí se tienen que vacunar, sobre todo de la influenza? Entonces, por eso digo una pregunta difícil, ¿no? Pero ¿cómo se enfrenta el paciente al médico que insiste en que no se vacune? Mira, yo creo que el paciente también tiene derecho, ¿eh? Yo creo que el paciente tiene derecho y también tiene el deber de estar informado. Entonces, el deber del paciente es estar informado que que debe ser vacunado, ¿ya? Y como derecho del paciente es exigirle al médico que como él se informó, y a través de medios oficiales como este, que si a través de un medio oficial, ¿ya? Eh, existe la norma de vacunar, yo creo que uno, como derecho de un paciente, puede exigirle al médico que si él ha averiguado, tiene que colocárselo. Así que los pacientes tienen derecho, tienen deberes, como yo les dije, deber de informarse y el derecho de exigir. Perfecto. ¿Puedo agregar algo, pero de Sí. la vacuna? Es un tema que yo les conté, igual que el tema de la maternidad, súper complejo, porque las indicaciones han ido cambiando rápidamente a través del tiempo, a la medida que se ha juntado más evidencia en relación a estos temas más críticos. O sea, si uno veía hace no tantos años, 5 años, quizás todos éramos muy cautos con el tema de las vacunas, no estaban los números, había mucha incertidumbre, no se sabía. Pero efectivamente, ya a finales del año pasado, en los congresos se dieron resultados que fueron contundentes para tomar acuerdos para apoyar ciertas vacunas, cómo, cuándo, en qué minuto colocarlas, ¿ya? Entonces, el hecho de que un médico no quiera colocar vacunas puede implicar que no esté actualizado, sobre todo en el hospital, que a veces no hay subespecialista, y poder uno contar como paciente a este doctor que uno está en un grupo, en la corporación, y dicen que esto ha ido cambiando y que ahora sí que hay que vacunarse, puede ser bien recibido y es completamente válido. Por otro lado, influenza, neumococo, efectivamente el acuerdo y es un consenso que deben vacunarse los pacientes.
hay otras vacunas que dependiendo del tratamiento se pueden colocar o no, ¿ya? No solo las vacunas que existen son de neumococo influenza. Y también hay momentos para algunas vacunas en los pacientes que usan cierto tipo de tratamientos que disminuyen la respuesta a la vacuna. Así tenemos el caso de Fingolimod, por ejemplo, que vacunamos para la varicela antes de empezar el tratamiento, porque sabemos que después la respuesta es mucho menor, y también después de ocrelizumab uno trata de evitar las vacunas inmediatamente porque va a haber una baja respuesta y uno ciertas vacunas debe atrasarlas para lograr cierta inmunidad, ¿ya? Pero a grosso modo, influenza, neumococo, en este año ya tenemos claro que todos los pacientes, sobre todo este año, con el tema del COVID, deberían ser vacunados. Ya. Ahora voy a hacer unas preguntas cortitas porque ya estamos bastante pasados del tiempo, pero preguntan mucho también por el rituximab, porque hay bastantes pacientes que están con rituximab y si se puede iniciar en este tiempo y si ya está con el rituximab, si se puede continuar. A ver, el rituximab es un paciente bien cercano al ocrelizumab. Tiene algunas diferencias. Siempre se ha planteado que el rituximab es más suave que el ocrelizumab, o sea que el ocrelizumab es mejor. Pero eso también está bastante en discusión porque hay pacientes que se sienten mejor con el rituximab. Ahora, yo creo que también es un medicamento que es de CD20 y también es considerado inmunosupresor. Y la idea es no comenzar ahora con el rituximab, ¿ya? O sea, si uno va a iniciar la terapia ahora, la idea es atrasarlo. Si uno ya está con el rituximab es más flexible que el ocrelizumab. O sea, uno puede correr más el rituximab. O sea, aguanta más, podríamos decir, si uno lo corre, ¿ya? Y por eso muchas veces uno parte administrando el rituximab en forma bien rígida cada 6 meses y después en general uno lo puede ir espaciando a 7 meses, 8 meses, porque se ha visto que dura el efecto. Por lo tanto, si uno está con el rituximab, uno lo puede alargar. Puede ser más flexible que con el ocre, ¿ya? Por lo tanto, la idea es no iniciar con el rituximab, al igual que muchos otros medicamentos, si va a ser la primera colocación, pero si ya estamos con el rituximab, yo creo que podemos atrasarlo en este periodo, ¿ya? Podemos atrasarlo 2 meses, obviamente dependiendo de cómo está el paciente. Ya, ahora, todos sabemos, ¿verdad? Y ustedes lo han dicho, que la nicotina es muy dañina, todos sabemos que es malo para todos, pero en especial en la esclerosis múltiple, no solo el cigarro, sino que también la marihuana, por el humo, ¿ya? Pero aquí preguntan, ¿qué tanto afecta la nicotina si me da coronavirus? Ya sabemos que hace mal siempre, y en esclerosis múltiple, pero si me da coronavirus, ¿qué tanto afecta? A ver, hubo una polémica en relación a ese caso por una publicación que se dio en los medios en que había un efecto protector del fumar para el famoso coronavirus que fue desmentido por todas las sociedades científicas y de especialistas nacionales e internacionales. Fumar, ser fumador es factor de riesgo para tener una peor evolución si me infecto del coronavirus. Y esa es la realidad, no hay cosas intermedias. A más yo fume, más probable que mi pronóstico sea peor, si caigo en ventilación mecánica, la reserva de mi pulmón va a ser menor, mis posibilidades de mejorarme más rápido van a ser menores. Ya, a ver, hay una pregunta acá, sobre la obesidad. Si la obesidad se considera factor de riesgo para el COVID-19. Mira, yo creo que la obesidad
obviamente, no solo comúnmente como obesidad, sino que la obesidad genera otros factores de riesgo que por supuesto que son. Primero la obesidad, las personas que son obesas generalmente hipoventilan en la noche, muchas veces tienen apnea, ventilan menos en la noche, y obviamente eso genera una menor oxigenación. Por lo tanto, tienen un pulmón y un sistema que ventila menos. Además, la gente obesa tiene mayor enfermedades cardiovasculares. Tienen las arterias, las coronarias, las arterias que están más ocluidas, y si estamos hablando que es una enfermedad que puede generar que se tapen las arterias, ya hay una persona que tiene las arterias un poco tapadas, obviamente esto empeora. O sea, la obesidad, porque genera efecto complejo y aumenta los factores de riesgo, claro que sí, la obesidad pues sí no se considera, pero todo lo que genera la obesidad, claro que sí. Así que podríamos decir que la persona obesa tiene una mayor riesgo de tener una enfermedad más compleja. Ya, y para ir cerrando, quiero más que nada hacer un comentario, porque Carmen Gloria pregunta, si me entregan el medicamento en el hospital, ¿qué hago entonces si no puedo dejar ni un solo día de tomarlo? ¿Ya? Como lo dijimos, lamentablemente, y les cuento a todos, que nosotros como corporación hemos estado trabajando desde el 3 de marzo en esto. Hemos logrado avances de a poco, hemos logrado que en ISAPRE entreguen medicamentos a domicilio solamente por el GES, no por la ley Ricarte Soto. También hemos logrado casos puntuales de gente de regiones que tiene que trasladarse a otros lados, venir a Santiago, y eso lo hemos ido solucionando puntualmente. Pero lamentablemente los hospitales se depende de cada hospital. Hasta el minuto no se ha podido dar una orden como se le dio a las ISAPRES. Entonces, lamentablemente, mientras no haya un decreto que mande eso, va a haber que arreglárselas, chicos, pedirle a alguien que vaya, alguien que no tenga tanto riesgo, y ojalá que no viva con ustedes. O sea, por ejemplo, un amigo, un tío, un primo, que no viva en la misma casa de ustedes y que les pueda hacer el favor de ir a buscarlo, y que no tenga contacto con ustedes, se los entregue y se los deje en la puerta, por ejemplo. Creo que esas serían las soluciones por el momento, pero quiero que estén tranquilos porque nosotros seguimos trabajando día a día para lograr mejoras, sobre todo en esta época que estamos viviendo, ¿ya? Y bueno, le quiero dar, pero tremendas gracias a las dos doctoras que son nuestras asesoras de la corporación, siempre están con nosotros, y además, insisto, es un lujo tenerlas porque son de las doctoras con más experiencia en esclerosis múltiple. Así que ahora les voy a pedir a todos que los voy a activar, pero no se pongan a hablar como locos, ¿ya? Y activen sus cámaras para que saquemos la foto de todos. También está muy fea. Ella siempre quiere Los pelos parados. Pero por supuesto. Sí. Por supuesto. Entonces, ya prendan sus videos, porque yo los videos de aquí los puedo manejar solo de a uno. Pero al menos recogiste ese pelo para ser una loca. No, yo creo que así es mejor. Sí, así es mucho mejor. Parado. Modo pijama. Después, pararle ya. Ya, pues prendan Modo sus pijama. videos. Tienes que abrirlo desde allá. ¿Por qué? Voy a aprovechar eso. Miren, en su pantalla, en el lado izquierdo abajo, sale el monito del micrófono y sale el monito del video. Si está con una cruz, tienen You que... cannot start your video because the host has stopped. Ya tienen que pinchar su video para que aparezca. Anita, ¿tú me estás ayudando con las capturas? No permite.
No te preocupes. Anita, 4 páginas de invitados que tienes, así que voy a tomar varias fotos. ya. Natalia Fanaro, no Hay sé varias si sale. páginas, así Soy el que vamos padre. a tomar desde el Gracias a la principio. doctora. Hay varios que tienen su video todavía desconectado. No sean tímidos, pónganse nomás. ¿Qué pasa, Verónica? Lo que te decía. Le voy a hacer No lo Photoshop a la permite, foto. lo permite desde Eso. el propio PC, lo que la persona que lo está administrando tiene que editarlo. Pero es que estaban apareciendo una vieja, otro y otro. Lo que pasa es que yo ya los activé a todos, pero activé los micrófonos porque no puedo activar juntos todos los videos. Tienen que ser ustedes. Que por eso te digo, no lo permite si tú los bloqueaste. No, no están bloqueados. Hola. Les cuento que los de la página 2 están todos con video. La página 1 tenemos 4, 5 sin video. Graciela Castillo está sin video. Style usted. Ya la página 2 está completa. Entonces, como esto está marcado dentro del Día Mundial, como saben, el símbolo de este Día Mundial es el corazón con las manos, ¿verdad? Entonces, hagamos todos el corazón con las manos, ya, así, para poder sacarnos las fotos. 1, 2. ¿Me puedes poner celular? Va. Las manitos juntas. No, las manitos juntas así, los 2 puños juntos. Sí, Quédense eso. así un ratito porque son varias páginas. Carolina. Sí, espérame un segundo. Todos con las manitos juntas. Un poquito. Ya. Lamentablemente No aparezco. hay varios videos apagados. Ya, bueno, chicos, espero que hayan quedado informados. Hablamos con la doctora, con las 2 doctoras, y como aquí se generan nuevas preguntas, vamos a hacer pronto otra charla por si quedaron con dudas o preguntas nuevas, ¿ya? No solamente referentes al COVID, sino que en esclerosis múltiple general. Así que estén atentos para que los vamos a estar informando como siempre y me vayan mandando las preguntas para que así nadie se quede con la duda de lo que quieren saber. ¿Ya? Les agradezco a todos, saludos a todos, tenemos gente de toda Latinoamérica, de Chile, de todas las regiones, de Santiago, por supuesto, así que muchas gracias a todos por participar. A la doctora. Gracias, Gracias, Vero. Vero, dejé mi... Muchas gracias a todos. Gracias. Vero, te dejé mi correo. Eso. Chao, hasta luego.